Bueno, yo creo que de alguna manera ya no es novedad que estamos asistiendo a una reinterpretación, una reescritura de muchas de nuestras obras culturales clásicas o populares en función de estas nuevas políticas inclusivas, ¿no? Uh-huh. Que están afectando todos los órdenes de la vida, de alguna manera. Ciertos relatos que de alguna manera se presentaban de una forma, ahora como que se van cambiando. Volvimos a este flagelo, al flagelo del retorno extraño. Como que va cambiando. Entonces el otro día, de hecho algunas veces lo hemos comentado acá, con el cine es bien claro esto. Las películas, vos ves películas que decís, necesariamente la tienen que volver a hacer la película esta. Porque ya no resiste. No resiste. Hay algunas películas que sí, quizás que son las que uno puede pensar que son clásicas, pero hay otro montón que no resisten. No solo por a veces una mirada tecnológica o con la moda, que también va cambiando, entonces es muy difícil que las nuevas generaciones le puedan entrar a cierta película vieja, entre comillas, cuando vieja de 20, 30 años para atrás, porque realmente desde el punto de vista estético no contempla los nuevos cánones, claro, sino que además, desde el punto de vista de los valores que transmite esa película, empiezan a moverse por un pretil donde lo políticamente correcto ya las mira y dice, no, esto hay ciertos discursos o ciertas cosas que ya no van y hay que cambiarlo. Uh-huh. Entonces, de esta manera me enfrenté el otro día a ver la nueva película de Tarzán. Ajá. La leyenda de Tarzán. Sí. Que en realidad no sé si es nueva película porque... ¿Esta la están dando en el cine? Sí. Sí, es esta que es 3D además, ¿no? ¿O no? No sé. Sí, bueno, todas son medias 3D. Bueno, todas no son medias 3D. No sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque creo que medias 3D. Tengo la sensación de que está bien, dale. No importa. Hipnosis. La sinosis. Sí. ¿Viste la sinosis? Bueno, yo en realidad no tengo recuerdo mucho de películas de Tarzán. Sí. Porque están... Eso te iba a decir. Porque ya nosotros tuvimos el debate. Las películas, si es que hay películas de Tarzán, que imagino que sí son, con Johnny Weissmuller, claro. Allá en la época del bonete. Y después, para esta parte de acá, nosotros sobre todo consumimos series de Tarzán. Sí. Me parece a mí. A mí, por ejemplo, y después hay una película de Disney. Pienso enseguida en blanco y negro, porque es como que lo primero que identifico es eso. Sí. Y después ya me cuesta ubicar la imagen de los que vinieron después. Sí, yo tengo bien presente uno que nosotros hablábamos acá, quién era hace un tiempo, que era el que pasaba Canal 12 allá en la década del 80. Después pega el salto hasta la animación, digamos, de Disney y de Tarzán. Sí. Que no sé, creo que pasó sin pena ni gloria. Bueno, y esta película tiene unas exquisiteces que es lindo y interesante plantear, porque claro, con todo este panorama de cuestiones de inclusión que tienen, el discurso inclusivo, empiezan a pasar cosas que yo no sé si hacen bien o terminan haciendo mal. Más allá que estamos en el marco de una leyenda, ¿no? Es una ficción, claramente. Sí. Pero cuando vos estás ambientando históricamente algo, de movida, había un representante, una especie de embajador de Estados Unidos en Inglaterra, que era Samuel Jackson. Uh-huh. Lo cual, yo creo que en el 1880 la afrenta más grande que le podías hacer a la corona británica era mandarle un negro embajador, ¿no? Claro. Era casi como decir, bueno, ¿qué? ¿Quieren guerra? ¿Quieren más guerra la que ya tuvimos hace 100 años? Se la damos. O sea, yo entiendo por dónde va, pero después digo, además justo Tarzán, porque yo no sé si es ficción o es realidad, eso de que las películas en Estados Unidos tienen que tener sí o sí como mínimo, creo. Sí, de representación étnica. Claro, un negro, básicamente, un afrodescendiente. No, sí. Porque no son otros, son negros. No. Creo que la ley de... Yo no sé eso, si es verdad, si es un mito. Viste, también está el mito de que si aparece la bandera de Estados Unidos, descontas impuestos. Sí, bueno. Yo qué sé, capaz que es una boludez que escuchamos por ahí. La del, digamos... Esto, ¿cómo es? Me olvido. Discriminación positiva. Sí. Vendría siendo. A mí me parece bastante lógico, ¿no? No me parece extraño. Claro, pero hay lugares, relatos en los que... Hay relatos donde hay cuestionamientos más sobre el rol, sobre el actor. Claro, porque acá
además, el personaje, digamos. Pero claro, Tarzán está en el Congo. O sea, el resto, para meter personaje de gente, digamos, negra por naturaleza, porque no va a meter a las tribus del Congo, no van a ser gente, no van a ser blancos, digo, por una cuestión. Pero bueno, meten a este hombre ahí, Samuel L. Jackson, que es comiquísimo realmente. Ya cuando entras ahí, inmediatamente me viene la imagen de las películas de los Simpsons, cuando Homero va a ver esas películas que se entran a mezclar, que está el zorro con el emperador romano. Sí. Medio surrealista. Sí, totalmente. Con esto cuando no se respeta absolutamente cuestiones históricas. Que después, la mujer Jane, claro, es una muchacha remozada, digamos, porque yo me imagino que la de la historieta de Tarzán o la del personaje de Tarzán debía ser la típica damisela en apuros, digamos, que iba a Tarzán y la rescataba. Yo no sé bien cómo intervenía ella. Me parece que es algo así. Acá, bueno, sabe artes marciales, es campeona del UFC. Está empoderada la piba. No, se empoderó. Surte a todo, a diestra y siniestra también ella. Después, yo tengo como un recuerdo muy vago, pero no, con esos elementos y recordando los western, por ejemplo, que de alguna manera tienen ese espíritu del conquistador, digamos, americano, o en este caso inglés, con los nativos, los indios eran siempre malos. Era el enemigo, era el indio. Claro, por lo menos era lo habitual en los relatos. Sí, muy pocas veces. Tenías algunos, yo qué sé, Toro, con el llanero solitario, que era... Por lo general el indio bueno era el indio que se había occidentalizado. De alguna manera. O sea, claro. Entonces acá tiene una cosa interesantísima. Esta sí está buena, pero ver cómo... Que esos... vos no sabés lo que son. Te presentan a los bueno, en este caso los congoleños, pero en ese momento decir congoleños no sé si es lo mejor, pero la tribu esa de negros que vivían ahí en África, todos como con una sensibilidad impresionante, como el encuentro de las culturas, ¿no? Esa cosa de, bueno, ay, mirá, yo aprendo de vos y vos aprendés de mí, y qué lindo esto que se está dando entre nosotros, al punto que el malo al final termina siendo bueno, terminan en una cosa asociada. Y el verdadero malo de la historia termina siendo el explorador. Que en eso sí tiene una cosa ayornada bastante interesante, ¿no? Por lo cual vos decís, bueno, por este lado está muy bueno estas transformaciones de los relatos que se van haciendo, que parecen interesantes. Pero después me quedó esa cosa, más que nada esa duda de vos decís, bueno, pero cuando vos haces esto, ¿no? Como lo de Samuel Jackson o lo de poner una mujer, digamos, en un rol distinto, ¿estás haciendo bien o estás haciendo mal? A mí no me gusta ser terminante en esto, pero yo creo que es un horror. Es un horror. Sí. Creo que es un horror. Porque o sea, no se me ocurre por dónde empezar a enumerar los problemas que trae que acarrea una cosa así. Pero entre ellos, digamos, como que el más evidente es que parte de estos relatos, parte de la gracia de estos relatos, digamos, es como ilustrar sobre determinadas situaciones que a los seres humanos nos han ido educando culturalmente, y se quiere. Claro. Bueno, la cultura se impone en el juicio que después como adultos tenemos, muchas veces para bien y muchas veces para mal, pero bueno, como sea es así, ¿no? Uno va aprendiendo eso. Y claro, ¿y cómo haces para retratar? ¿Cómo haces para diferenciar y entender y comprender lo que está bien si no te expones a lo que está mal? Es imposible. No hay forma de contrastar para incorporar ese conocimiento. Y si mañana cualquiera de estos relatos, ya sean relatos, digamos, de historias más jodidas, algunas quizás, no sé, heroicas o lo que sea, necesitan de esa contraparte, porque si no, no luce la parte que vos querés comunicar, además, ¿no? Es como, yo qué sé, no sé, mañana suponete, te hacen una película, ¿no? Dentro de 100 años, sobre el Holocausto. Y bueno, y yo qué sé, en aras, ¿verdad?, del mensaje, bueno, empezás a lavar un poco ciertos personajes y decís, bueno, pero mirá, o sea, la historia es una, y yo no digo que tengas que encarnizarte, ¿no?, con la hazaña de la maldad, porque hay cosas que son quizás innecesarias, pero ya de ahí a modificar ciertos aspectos importantes de un relato, ¿no? Es como tratar de tapar las zonas oscuras. Pero si no hay zonas oscuras, las partes luminosas no brillan. A mí me da la sensación que los relatos históricos
yo tiendo a acompañar lo que vos decís. Y a mí me da... Que me parece que te está mostrando, está todo bien con las buenas intenciones que se pueden tener, pero empezás a entreverar todo. Claro. Porque lo que pasa es que ahí hay un corte muy grande entre lo que es un hecho histórico y un hecho de ficción. Claro, pero esto es un quiebre muy grande. Lo que pasa es que algunos de los hechos de ficción que está relatando Gonzalo forman parte, son casi un hecho histórico en sí mismo, porque son cuentos, fábulas, digamos, tan presentes en nuestra cultura y además tan añejas, que son prácticamente un hecho histórico. No importa si tuviera un correlato en la realidad o no, ¿se entiende? Pero para mí sí. No puedes modificar la historia de, yo qué sé, no sé, la leyenda de Merlín y el rey Arturo, porque a vos te parece que no, la leyenda es esta. Ha sufrido sus modificaciones a lo largo de los años, obviamente que sí, pero hasta un punto, ¿no? Sí, igual a mí acá las partes grises o las partes estas medias extrañas no tenían que ver con no respetar el relato original. O sea, sí, hay un montón de cosas que son ilógicas. Por lo pronto, que un ser humano pueda realmente enfrentar a un gorila y no quede hecho puré de ser humano a los 10 segundos, solo pasan una leyenda, en una fábula, porque no hay manera de que vos te enfrentes a un gorila y salgas bien parado, digamos. No hay chance en ningún universo posible. Al único mono que un ser humano se le puede enfrentar es un tití, y bueno, hay que ver cómo termina la pelea, digamos. De ahí para arriba te surten todo, pero en fila, hasta el más debilucho. Ni que hablar un gorila. Pero en esto hay una parte, un contexto histórico que en el que está ubicada la leyenda, que es un contexto histórico, ¿no? Y de hecho se hace referencia a ese contexto histórico en general. Se menciona de manera bastante acertada las figuras del rey de Bélgica, Leopoldo, que es el que usufructó para sí todo el espacio del Congo, los exploradores que enviaron, todo el contexto británico. Había todo como una cosa. Además, ¿sabes qué? Se respetaba. Que hay algo importante también en eso, que es rescatar el avance, si se quiere, de conciencia que ha tenido la humanidad, ¿no? Porque en los cuentos, ya sean históricos, reales, ¿no? O fábulas que representan algún acontecimiento, cuando uno va hacia atrás en el tiempo, incluso las figuras buenas, luminosas, o las figuras heroicas, tenían un componente bastante atroz. Pero eso lo podemos ver hoy. Claro. Lo podemos ver hoy con el lente de hoy. Pero también es importante ver eso. Si mirá cómo ha cambiado todo, que este tipo, que en aquel entonces puede haber sido considerado como ejemplo del buen corazón y de la bondad, hoy sería catalogado como, yo qué sé, no sé, como un tipo sanguinario, pues está repleto de héroes sanguinarios, ¿no? O sea, de la historia, montones. Entonces, si vos tapás eso o nivelás esas luces y esas sombras, no te permite ver eso tampoco. Es otra de la información que te perdés en el camino, ¿no? Sí, de hecho, hace poco, ¿te acordás cuando Leo hablaba de unas novelas para adolescentes que le iban cambiando, se le iban cambiando como ciertas palabras o términos o cosas, como ayornándolo, ¿no? Modificando la obra original de alguna manera, ¿no? Sí. Para hacerla como, porque tiene esas cosas de quizá como jorobábamos con Speedy González, ¿no? Que si está el relato del mexicano perezoso, no por Speedy González, que es el que corre, sino de todos sus amigos, claro, no está bien visto. Entonces, ya está, es como que, bueno, esto le tenés que dar de baja. Entonces, cuando volvés a echarle mano al personaje, empiezan a darse esas modificaciones, tomando en cuenta los cánones o el discurso, los nuevos discursos avanzados, digamos, que dejan por fuera ciertas cosas. Pero igual hay límites, ¿no? Para eso, porque algunos realmente pueden distorsionar completamente un relato. Sí, en el caso, capaz que no, pero... Bueno, yo creo que hay ciertas cosas que es decir, bueno, hasta dónde vos podés mañana decir, bueno, por una cuestión de si se quiere, de esto mismo que estamos hablando, meter en Hamlet un rey negro. Claro. No te gollete. Nunca en la vida de Dinamarca iba a haber un rey negro. No en esa época. Sí. O sea, no. Entonces, ¿hasta dónde vos, en el afán de hacer
carne o militar con cierto discurso, terminás destruyendo toda otra cosa que forma parte de lo que éramos. Y no también, solo eso, sino que además incluso termina por negar ciertos aspectos del relato y de la condición humana, de lo que ha sido a lo largo de la historia. Y eso puede volverse muy peligroso, porque en esa negación, digamos, puede crecer justamente aquello que ocultás, ¿no? Y que uno trata de tapar. Se me ocurren montones de ejemplos, pero este es uno. Si vos ponés... No, es importante saber que en Dinamarca no podía haber un rey negro. O sea... Sí, no entra, digamos. Claro, no entra, no. Sí, yo insisto en que hay una diferencia muy grande cuando estás en el terreno histórico y cuando estás decididamente en el terreno de la ficción. En el terreno de la ficción hay una historia, hay un argumento, hay una línea, digamos, y esa línea, bueno, como ya ha quedado demostrado, puede ser interpretada con distintos matices, con distintos énfasis, y se puede respetar la línea igual sin que se modifique o se pierda la historia. Yo estaría de acuerdo contigo, pero ¿sabes lo que pasa? Que en realidad la historia no deja de ser, cuando uno la mira, digamos, exhaustivamente, uno tiene la idea de que la historia es un relato concordante con los hechos acontecidos. Y en realidad todos sabemos que no es estrictamente así. Más bien es la interpretación de una parte de esos relatos donde también aquellos que la escriben echan luz o sacan luz dependiendo de aquello que quieren relatar. Eso ha sido siempre así. Se pierde información, o sea, entre la realidad y el relato siempre hay una pérdida de información. Muchas veces es profeso, ¿verdad? O sea, otras veces, bueno, porque sucede simplemente, pero entonces termina siendo un relato, más allá de que tenga un vínculo con la realidad o no, termina siendo un símbolo de algo, ¿se entiende? O sea, la historia no es una radiografía de lo que pasó, nunca. No, está claro. Entonces, en definitiva... Pero no es lo mismo Tarzán que la Segunda Guerra Mundial. Pero los dos libros son postes que te indican cosas, que te señalan cosas, te señalan... acontecimientos, enseñanzas, en fin, te señalan montones de cosas, ambos dos. Uno tiene un anclaje en la realidad, el otro no, pero confundir la guerra mundial con un libro de la guerra mundial es un error que cometemos todos por lo general, ¿no? Porque bueno, olvidamos que quienes escribieron esos relatos son seres humanos. Con intereses, con... Está bien, yo lo que quiero decir es que hay una que me parece pasible de modificaciones, y otra en la que me parece de vital importancia tratar de hacer énfasis en eventos objetivos, en qué se ponen de acuerdo y en qué no aquellos que interpretan la Segunda Guerra Mundial. Para mí son cosas muy distintas. Para mí adaptar la ficción o un relato histórico y darle estos tintes que, si se quiere, son de actualidad, yo no lo veo como un horror. Lo que pasa es que ahí entras en un debate que es filosófico, que no lo vamos a resolver nosotros acá, aunque bien podríamos, capaz, pero vos decís la realidad, y la realidad siempre es un punto de vista. Está bien, pero hay cosas que hay algunas que no admiten, o sea, más allá de... Uno puede elegir el relator de la historia, vos podés elegir dónde te parás. A eso voy. Hay cosas que, por más que un relator no se pare a observarla de cierta manera, hay cosas que podemos llegar a estar de acuerdo. Claro, una muerte es una muerte, pero es muy distinto quién observa esa muerte y quién la relata. A lo que voy es ese tipo de cosas que nosotros le caemos con cierta mirada de siglo XXI a fenómenos, queremos forzar a meter a fenómenos que ocurrieron muy atrás en el tiempo. Claro. O sea, a mí se me ocurre que, más allá de que es una película y es una ficción, pero es una ficción con ciertos tintes realistas, si se quiere, o que pretende tener ciertos tintes realistas. De hecho, está ubicado en un relato, es lo que vuelvo a decir, está ubicado en un relato histórico, no es... se menciona personajes de la realidad, se menciona una problemática que sí existió, se menciona a personajes históricos conocidos. Cuando vos estás metiendo a Samuel Jackson ahí, un niño que ve eso, es un adolescente, ¿cuánto estás ayudando o cuánto estás confundiendo? Porque ¿cómo le explicás que en Estados Unidos no solo no podían ser embajadores en el 1880, sino que en gran parte de Estados Unidos hasta tuvieron que pasar 100 años después de eso, de este relato, para que los tipos se pudieran sentar en el ómnibus?
Sí, está bien, entonces eso lo entiendo perfecto. Hay como a veces se entra a mezclar, ¿viste? Está bárbaro, yo entiendo que hay que romper con esa figura de cierta mujer, ¿no? De la mujer que, hay esto, ese modelo. Pero la mujer de esta historia es una mujer victoriana, claro. Más allá de que ella haya vivido como colono en África y ayudara, no deja de ser una mujer así. Vos tenés muchísimos espacios donde volcar esa nueva figura femenina. Ahí está el tema. Podés hacer, eso es lo que yo no tenés entiendo. Los Avengers para hacerlo. ¿Por qué la necesidad de reinterpretar, ¿no? Los viejos relatos, cuando vos podés dejar los viejos relatos como están, a tus ojos defectuosos, pero hay un valor en ese efecto. Yo creo que pasan dos cosas. Y hacer relatos nuevos. Yo creo que pasan dos cosas. Primero, la industria cinematográfica es una industria que tiene muy pocas ideas. Esta industria cinematográfica tiene que recurrir quizá en demasía a la remake, a la repetición y demás. Y después lo que pasa es que esa versión con un rol femenino más acotado, etcétera, ya existe. Ya se hizo esa versión, se va y se la encuentra, ¿no? Esto lo que intenta hacer es justamente renovar, tratar de ponerle un tinte propio a una historia que ya se narró y que ya tiene un punto de vista, que ya está contada, y que lo que permite esta innovación es, en todo caso, darle un tinte diferencial. Y punto, porque sigue siendo una historia, una película, una narración. Queda ahí. Me parece que lo que pasa es que de la historia original, ¿verdad? De la historia original hasta la fecha se habrán hecho muchas películas de Tarzán o pocas, no sé. Pero se hicieron una cantidad de interpretaciones de la historia. De todas esas interpretaciones que se hicieron de la historia, se va objetivando en la realidad. Y va apareciendo que siempre fue así, claro. o que esa es la única manera. Me parece que lo que pasa con estas interpretaciones vienen a interpelar un poco eso y a poner los énfasis en otro lado. No, a veces, yo no lo veo mal. Es cierto que a veces funciona como una especie de ejercicio para desacomodar al espectador. Eso es decir, pongo un rey negro donde no hay ninguna chance histórica que haya ocurrido para provocar cierto ejercicio en el espectador. Está bien, bueno, yo qué sé, puede ser una fórmula. Yo lo que no entiendo, yo siento que en la resignificación, digamos, que se le busca a viejos relatos, me parece que se pierde mucho más de lo que se gana, dejándolo como era y aprendiendo de eso que nos dicen nuestros ojos sobre lo que es ese relato, ¿sí? Nuestros ojos actuales sobre lo que era ese relato, volcándolo en otra cosa, pero no entiendo la necesidad. Es como si mañana a alguien se le ocurriera ponerle brazos a la Venus de Milo para mí. ¿Por qué? Y porque está ahí con los bracitos cortados. No, eso tiene valor como es. Ya sé que es violento ver algo que no tiene brazos, pero no se los podés poner. Porque no solamente no estás haciendo nada por mejorarlo, sino que además estás arruinando lo que ya tenía. ¿Viste? No lo comprendo yo, pero... Yo creo que no lo arruinás, entregás otra versión. Está bien, no, porque si vos querés la versión más pegada a cómo era la época, cómo era la mujer victoriana y todo, ya está hecha. Andá, mirala. Está hecha, pero esa es la parte donde... No estás destruyendo esa versión. No, yo lo que digo es que en pos hay con respecto a realizar remakes, digamos, hay como dos opciones. O que pueden estar juntas, ¿no? Muchas veces que es cambiar ese relato, cambiar esa historia, hacer una nueva historia con una vieja historia, digamos, modificarla un poco. Y la otra es darle cierta actualización con lo que tiene que ver con imagen, recursos técnicos, un montón de cosas. O sea, vos podés hacer la misma Tarzán, la misma historia de Tarzán de hace 100 años. Ayornada. La haces con los recursos técnicos que tenés ahora y va a ser una película totalmente distinta. Sí o sí, porque vos tenés un montón de cosas. Después, si es Ocean's Eleven es un ejemplo. Es un ejemplo, yo qué sé. Pero esencialmente el relato es el mismo. Lo que cambia es el contexto, porque no es lo mismo 11 tipos robando en la década del 60, 50, no sé cuándo fue el original, que hacerlo en los 2000. Pero la historia es la misma. Ahora, a mí lo que me pasa es que si vos lo hacés mañana con
con una película, no sé, El Protector de Schwarzenegger, haces eso y le cambiás la historia. A mí me importa un comino, digamos, porque creo que la remake te sirve para eso, justamente. Es ayornar. Yo me daba cuenta, por ejemplo, justamente con esa película, un día me enganché, es una película de la década del 90, así, una película de acción bastante berreta, que hay un montón de cosas de esa película que la hacen terrible para los tiempos que corren. Y tiene 20 años, pero básicamente, entre otras cosas, porque como castigo, Schwarzenegger, a uno de los que lo pone dentro de protección a testigos, lo pone a trabajar en un boliche gay. Sí. Y el tipo se queja, onda, de la situación en la que está. Pero este relato ya no existe. Entonces entendés que esa misma película se vuelve a hacer en 25 o 30 años, digamos, porque no, en este periodo en el que estamos viviendo. Porque realmente esa historia ya no es graciosa, ya no es correcta. Se desmembró, se vino abajo, todo respondía a una época donde ya esas cosas ya no, yo tengo la sensación no tienen lugar. De que, que capaz que una de las cosas que de repente a Gonzi y a mí nos saltan como alarma, capaz que no explican todo esto, pero una de las cosas que nos salta como alarma es el tapar, digamos, las zonas oscuras, que son importantes, ¿viste? O sea, entre otras cosas porque todas las personas que hemos atravesado la experiencia de vivir, digamos, o que lo estamos haciendo, y todas estamos compuestas de luces y sombras, como prácticamente como cualquier acontecimiento, cualquier cosa que acontezca, ¿no? O sea, tiene su sombra, digamos, o sea, me parece que es algo lógico. Tratar de tapar una de esas dos cosas, a mí me parece que es un error, y a veces siento que en aras de cierta corrección a veces pasa eso. Porque bueno, es algo que se hizo toda la vida, o sea, la historia, lo que hablamos recién, busca destacar o echar luz sobre determinados aspectos, y otros capaz que, bueno, trata de taparlos un poco más. Yo qué sé, eso pasa con todos los acontecimientos de la historia. Ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo, me puse a leer algo sobre... Yo la verdad que no conocía mucho sobre este hombre Calvino, el protestante. Sí. ¿Y usted qué idea? ¿Vos tenés más o menos...? La revolución calvinista, digamos. ¿Qué idea tenés de ese hombre, por ejemplo? Y no es buena. ¿No es buena? No. Pero vos lo tenías asociado, digamos, ¿a qué? Y es un tipo que vino a endurecer como una moral más puritana, creo, ¿no? Me parece que es el que le da como una vuelta de tuercas más conservadora todavía, ¿no? Bueno, ahí está donde cada uno hace como, o la lectura a la que accede, ¿no? Yo, por ejemplo, por lo que yo había accedido, tenía la idea que era alguien como que, bueno, era todo lo que sabía, la verdad que no, sigo sin saber nada de él, digamos, pero todo lo que sabía era como alguien que, bueno, se afiliaba, digamos, a aquello que no hay intermediación, si se quiere, entre el hombre y su Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que la institucionalidad de la iglesia la hacía a un lado. Que eso es una forma de entonces, y de hecho uno lo puede asociar a algo casi progresista, si se quiere. Claro. Y después, claro, te hace leer otras cosas de este hombre, y casi que podemos decir que es el primer antisemita de la historia, o sea, para arrancar nomás. Escribió cosas muy duras, pero realmente muy duras. Y vos decís, pero ¿cómo convive este señor que decía estas cosas respecto de un aspecto de la vida con este otro? Que es el mismo. Y bueno, porque las personas somos así. Es lo que pasaba, no, iba a ser un chiste, pero mejor me lo guardo. Y voy a una presentación de un aviso publicitario de noticias, ¿se acuerdan? ¿De la revista Noticias? Claro. No, que empezaba. Genial era. Se empezaba a ir en una cámara que tenía como una imagen. Estaba como en un primer plano, como algo bien chiquitito así. Una imagen que se iba agrandando, como que se iba definiendo a medida que iba avanzando el locutor, y decía, bueno, dejó la desocupación, la llevó a niveles imposibles, de una inflación de 1000% llegó a una inflación cero. Y la industria creció. La industria creció un 90.000%, desarrolló esto, desarrolló lo otro. El plan y iba hablando y era Hitler. Claro. Es la de los ómnibus llegaban en hora. Sí. Es la que escuchamos acá. ¿Dónde pones el Las calles estaban limpias. A mí no me afanaba. Claro. En dictadura a mí no me afanaba. Para ponerse más sofisticado, claro, ni siquiera uno puede suscribir realmente. No, vos no puedes poner las manos en el fuego porque esto sobre algunas cosas hay como acuerdos, es decir, elegimos aceptar esto como una verdad histórica. En el caso de Calvino, por ejemplo, yo qué sé, no tengo ni idea si realmente tenía esa posición respecto de la iglesia, si realmente todo eso que se supone que escribió
realmente lo hizo él. Yo qué sé, pasó hace 500 años, Teo. Confío en que los tipos que escribieron estaban diciendo la verdad. Uno puede ver los resultados y lo que tiene la historia más pero cómo más antigua. Lo que uno accede se intensifican ciertos aspectos, se vislumbran más, otros se tapan un poco. Y bueno, también tiene que ver con lo que uno quiere ver o lo que a uno le importa. Sí, bueno, lo que pasa es que claro, a ver, pongamos un ejemplo de la belleza. Sí. Si a uno admira la belleza de ciertas partes del cuerpo de otras personas, te va a parecer bella determinada gente que para otro no lo va a hacer, porque hay gente que le gusta los ojos, otro las manos, otro las piernas y otro empezamos con partes más que no es necesario seguir detallando. Y pasa lo mismo con las obras o la vida de las personas. Aquellos que tienden a mirar determinadas cosas como relevantes, les parecerá más importante destacar ciertos aspectos de la vida de unas personas que otras. Entonces se da cierta naturalidad en eso. A lo que me quería llegar en cierta medida es que es lógico que el terreno de la ficción y del relato sea un terreno de puja, de conflicto para tratar de imprimir sentido, porque aquella historia con aquel sentido nace también de un contexto, de unos puntos de vista y de una pluma. Entonces, claro, vos no podés poner a darte la batalla de en realidad qué fue lo... O sea, podés sí, pero quiero decir, hay hechos históricos con eventos objetivos ocurridos en los que, bueno, no se puede casi que poner en tela de discusión o se hace más difícil. En el terreno de la ficción, donde están discursos en juego, me parece más lógico que se dé esa puja y que se intente mostrar a una mujer no en el rol que quizá la historia le puso en ese momento, o que la historia oficial, la narración oficial le daba en ese momento. Me parece lógico. Yo no creo que haya, insisto, no creo que haya una diferencia. Entiendo que a priori hay una diferencia, pero me parece que realmente no hay una diferencia entre la ficción y el relato histórico. Igual quiero decirte que no estando de acuerdo, daría mi vida por dejar que vos digas lo que estás diciendo. Sí, a mí me parece que yo coincido. Hay un punto. Capaz que la mía no, de repente la de otro igual, pero. Hay un punto donde se comienza a pisar, capaz digo, terreno peligroso, porque muchas veces estas obras que no dejan de ser cultura popular, digamos, no dejan de ser, valga la redundancia, cultura. Y mucha gente a veces se acerca a ciertos procesos o históricos, culturales, a través de una película, a través de una se mezclan de una serie, a través de quizás una novela, ya los menos, ¿no? Entonces, cuando entras a hacer un desbarajuste de lo que era, con la idea de meter con forceps esas ideas que hoy nos parecen macanudas, digamos, y está todo bien, no sé, me parece que pasás por arriba. El ruido lo entiendo. Es lo mismo, digo, como que vos metieras ahí un transexual, ¿viste? En el 1880, y que todo lo... ¡Opa! ¿Cómo te va, Florencia? Bienvenida. Está bien, pero... No tiene nada que ver con nada. Entiendo el ruido. No está ahí en ese contexto. Entiendo el ruido. Pero no se trata de una visión documental o te entiendo, eso sería aberrante. De cómo se refleja, de cómo era la vida en Bélgica y el Congo en el periodo de tiempo. Sería aberrante. A lo que voy es estás que jugando con otras reglas. Hasta donde, claro, vos te tomás ciertas licencias, y más en este caso, está bien, estamos hablando de una película de un señor que se cría con los monos. Claro. Está bien. Claro. Partimos una base. Pero después, más allá de esa parte, más allá de la parte que él entiende a los bichos y todo, que eso andás a ver, porque capaz que si vivís con los bichos los terminás entendiendo y te terminás encariñando con ellos. Ahí está el ruso, ¿me entendés? Y así. Uno, si convive con un animal, aprende a entender cosas que una persona que no convive no. Imagino que sí. O sea, lo mismo que pasa con las plantas. Hay gente que ve distintas a las plantas según el día. Para uno, yo qué sé, para mí son tanto iguales, pero... El de los osos grizzly... hay gente que lo puede percibir y advertir. Si vos, mirá, está más caída, está esto... El que vivía con los osos grizzly se ve que no los terminó de entender demasiado al final, ¿no? O capaz que no se hacen entender tanto. Capaz que el oso grizzly es más cerrado. Una discusión... Digo, claro, sin estigmatizar al oso grizzly, digo que mejor. En una buena, no estamos diciendo. No queremos que salgan ahora los defensores. Los osos grizzly. Vos, ¿qué están diciendo los osos grizzly? Están estigmatizando a los osos grizzly. Pero más allá de eso, la película tiene. Todo lo demás era como bastante
fiel, digamos, a la historia. Como a la historia, digamos. Mostraba un contexto histórico real que sucedió. Rey, exploradores. Sí. Inglaterra, cierto nivel, cierta aristocracia, incluso hasta lo mostraba este Tarzán que yo no sabía. Era como de una cuna aristocrática. Sí. Eso para mí siempre fue así, ¿no? Sí, claro, entonces, pero era muy fiel a la hora de reflejar esa vida aristócrata. Claro. La vida de la aristocracia, digamos. De la época. Por eso te digo, era todo. El loco no se pelaba las bananas, nada. No. Ya esto arranca cuando él está en Inglaterra, ya. Sigue. El niño Tarzán tiene seno y naranjas. Pero en ese contexto tenés un embajador, ¿viste? Sí. Ahora capaz que todavía me dicen que había un embajador ahí, un cuasi embajador. Yo, sinceramente. Suena raro. Difícil. Me cuesta creer. No sé cuál sería el primer negro en Estados Unidos que llegó a un puesto de dirección importante. Debe. Yo me remito, ¿verdad?, a una Biblia como es Volver al Futuro, ¿verdad?, que es una Biblia de la cultura. Cuando en Volver al Futuro 1, publicada, digamos, que salió a la luz en el año 85, está el chiste del muchacho que está barriendo en el 55 y dice: yo te veo bien como alcalde. Y dice: alcalde. Y el dueño de la cafetería dice: un alcalde negro, quiero vivir para ver eso. O sea, que en el 55, la sola idea de pensar que un negro podía ser alcalde. Sí, habría que ver qué parte también, en qué ciudad era, Hill Valley. ¿Pero dónde es Hill Valley? Y no existe lo que pasa, Hill Valley. Ya sé que no existe, pero ¿qué representa? ¿California? ¿Qué representa? No, nunca sabes. Nunca. No te dicen, digamos. No se habla de estado, pero no importa, es un pueblito. O sea. Claro, porque tampoco Estados Unidos es muy distinto, ¿no? Sí. Hay ciertos. Sí, hay lugares donde quizás tengan que pasar 100 años más para pensar en un negro alcalde. Sí. No es necesario ir hacia atrás, se puede ir hacia adelante y todavía ver lo imposible, es verdad. Pero bueno. Chiquilines, ¿vieron la hora que es, no? 44 minutos. Y si le habremos dado material a Federico, que me imagino estará desechando canciones porque lo deben asaltar los pensamientos, diciendo: bueno, puedo ir por acá, puedo ir por allá, puedo ir por este lado. Pero bueno, nosotros sabemos que vos, Fede, sos un tipo. ¿Sabés quién sos vos? Sos Luke Skywalker con la venda en los ojos y siguiendo tu intuición. Sabemos que vos no fallás. Venís además muy fino últimamente y nos gustaría saber qué música has elegido para irradiar en el comienzo del programa del día de hoy. Bueno, arrancamos bien. He elegido pasar la... ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando, Fede? No, Fede, ¿qué estás haciendo, Fede? La cortina de Star Wars. La cortina de Star Wars. Se te escucha muy lejos. ¿Se me escucha lejos? Sí, con ahí ruido, un poquito mejor. Pasa que estamos saliendo con ruido, así que decilo vos por internet. Bueno, pero contame. Paul McCartney, ¿qué? Looking for a Change, de Paul McCartney. Bueno, ¿están de acuerdo con esta elección? Vos, Pollo, te veo como con cara de... No, pero Paul McCartney lo banco siempre. Está todo bien con Paul McCartney. Lo banco. Bueno, muy bien. Paul McCartney, entonces, es lo que suena. Looking for a Change, señores, cuando pasan 45 minutos de las 12 del mediodía. Arranca el lunes, arranca la semana. Muy buenas tardes a todo el mundo.